El momento en que la puerta principal hizo clic al cerrarse, mi mundo entero se hizo añicos. Me quedé en la sala de estar de mi hermana, escuchando el taxi que se alejaba de la acera. Min y Koi se habían ido, camino a su viaje de negocios urgente en el extranjero. 5 días de reuniones importantes y de ganar prestigio, mientras yo cuidaba de su hija, Tao. Me di la vuelta con una sonrisa, lista para preguntarle a Tao qué quería hacer primero. Quizás podríamos hornear galletas, ver una película animada, leer juntas, como siempre hacíamos. Pero Tao no estaba buscando su tableta, no estaba escribiendo un mensaje para que la aplicación de texto a voz lo leyera. Simplemente estaba parada allí, mirándome con una intensidad que nunca había visto en sus 8 años de vida. Y entonces, mi sobrina, la niña que yo creía que había nacido muda, la pequeña que no había emitido un solo sonido desde que era pequeña, abrió la boca. «Di hoy, no bebas el té que hizo mamá». Ella tramó algo malo. Su voz era clara, perfecta, como si hubiera estado hablando toda su vida. Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Permítanme retroceder unas 6 horas, porque necesito que entiendan cómo llegué aquí. Cómo terminé parada en la casa de mi hermana descubriendo que todo lo que creía saber sobre mi familia era una mentira cuidadosamente construida. Mi nombre es Lien. Tengo 32 años. Trabajo como contable en una firma de tamaño mediano en Hanoi. Lo sé, cosas emocionantes. Mientras otras personas sueñan con vacaciones exóticas o grandes aventuras, yo sueño con hojas de cálculo perfectamente equilibradas. Mi terapeuta dice que uso los números para sentir que tengo el control. Mi terapeuta probablemente tiene razón. Esa mañana comenzó con la rutina normal. Café de sábado, apartamento tranquilo. De hecho, estaba disfrutando de la paz cuando sonó mi teléfono. Min, mi hermana mayor. Hay 6 años de diferencia entre nosotras, pero a veces parecían 60. Su voz era dulce como la miel, lo que debería haber sido mi primera señal de advertencia. Ming solo usaba esa voz cuando quería algo. Lien, tengo que pedirte un favor enorme. Resulta que ella y Koi habían reservado un viaje de negocios repentino a Singapur. 5 días, muy prestigioso, muy de última hora, y necesitaban a alguien que cuidara de Tao. Claro, dije, porque eso era lo que siempre le decía a Min. Me encantaría pasar tiempo con ella, y lo decía en serio. Adoraba genuinamente a mi sobrina. Aunque comunicarnos a través de una tableta a veces era agotador, había algo especial en Tao. Tenía esos ojos grandes y vigilantes que parecían absorberlo todo. Cuando leía para ella, se apoyaba en mi hombro y yo podía sentirla relajarse, como si mi voz fuera un lugar seguro. Verán, Tao había nacido con una condición rara. Al menos, eso era lo que Min siempre les decía a todos. Algo neurológico que afectaba su capacidad para hablar. Los médicos lo detectaron cuando tenía unos 3 años. Min dijo que no se podía hacer nada. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. Las madres conocen a sus hijos. Además, yo no estuve mucho tiempo cerca durante los primeros años de Tao. Había aceptado un trabajo en el sur justo después de que ella naciera. Una buena oportunidad que no podía dejar pasar. Volaba a casa para el TED, tal vez un fin de semana de vez en cuando. Para cuando Tao tenía 3 años, ya estaba en silencio. Min ya había elaborado toda la narrativa. Me mudé de regreso a Hanoi hace 2 años, cuando nuestra madre, Ba Huong, enfermó. Cáncer, de ese tipo lento y terrible. Quería estar cerca, quería ayudar. Durante esos meses, comencé a pasar más tiempo con Tao, leyéndole, llevándole libros, simplemente estando presente. Incluso sin palabras, construimos algo real. Nuestro padre había muerto 3 años antes que mamá. Él era del tipo tranquilo y constante, el tipo de hombre que arreglaba cosas y no se quejaba. Después de que se fue, se sintió como si la familia hubiera perdido su ancla. Cuando mamá finalmente falleció hace 14 meses, dejó un Kiwitak, fondo fiduciario, alrededor de $1.2 millones, todos los ahorros de su vida, todo. Los términos eran claros. Tanto Min como yo teníamos que firmar para cualquier retiro importante. Mamá era inteligente de esa manera. También me dejó la casa familiar, ya que Min ya poseía una propiedad en ese momento. Pensé que era justo. Ahora me pregunto si mamá sabía algo que yo no. De todos modos, volvamos a esa mañana de sábado. Conduje hasta la casa de Min alrededor del mediodía. Una casa bonita, una ñaong, casa tubo, grande en una calle codiciada. El tipo de casa que se ve en una revista de diseño y proyecta el éxito que tanto valoramos. Min me recibió en la puerta con un abrazo,
lo cual fue inusual. Mi hermana no era realmente de abrazar. Eres mi salvación, Lien. De verdad. Se veía perfecta, como siempre. Pelo impecable, uñas hechas, equipaje de diseñador esperando junto a la puerta. Koi estaba cargando bolsas en el taxi que acababa de llegar. Apenas me miró. Solo un rápido saludo con la mano, un hola murmurado. Parecía nervioso, sudoroso. Pero Koi siempre fue algo inquieto. No le di mucha importancia. Min me mostró la casa, como si nunca hubiera estado allí. Aquí está la cocina. Aquí está la habitación de Tao. Aquí está el control remoto del televisor. Y luego, abrió la nevera y sacó un termo grande con tapa amarilla. Hice esto para ti, dijo, entregándomelo. Es un té de hierbas especial para el estrés. Un buen tónico para tu chi. Te ves cansada, Lien. Has estado trabajando demasiado. Algo en la forma en que lo dijo se sintió extraño, demasiado insistente. Pero sonreí y le di las gracias, porque eso era lo que hacía con Min. Sonreía y le daba las gracias, y nunca la contradecía. Ella siempre había sido la que tenía las soluciones, incluso cuando yo no las pedía. Cuando tuve una mala ruptura a los 25, la prescripción de Min fue aceite de lavanda, jugo verde y un tablero de visión cubierto con fotos de hombres exitosos. El taxi tocó la bocina. Min me abrazó de nuevo. 2 abrazos en un día, definitivamente extraño, y salió corriendo por la puerta. Hoi la siguió sin decir una palabra. Los vi subir al coche, los vi alejarse, luego cerré la puerta principal. Me di la vuelta y encontré a Tao parada allí, mirándome como si estuviera a punto de decirme que el mundo se acababa. Di hoy, no bebas el té que hizo mamá. Ella tramó algo malo. No podía respirar, no podía pensar. El termo todavía estaba en mis manos, sintiéndose de repente como una bomba. Mi sobrina, que yo creía que había nacido muda, acababa de hablarme con una voz perfectamente clara, y me estaba advirtiendo que mi propia hermana estaba tratando de envenenarme. Dejé el termo sobre la encimera como si fuera radiactivo. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. Luego me volví hacia Tao y me hundí de rodillas, poniéndome a su nivel. Tao, susurré. ¿Tú puedes hablar? Ella asintió. Sus ojos eran enormes, asustados, pero había algo feroz en ellos también. Algo decidido. Siempre pude, di hoy. Mami me obligó a parar. La habitación se inclinó. Tuve que poner una mano en el suelo para estabilizarme. ¿Qué quieres decir con que te obligó a parar? Y fue entonces cuando mi sobrina de 8 años me contó una historia que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Tao no nació muda. Nunca tuvo una condición neurológica. Eso era una mentira. Una mentira que mi hermana había estado contando durante 5 años. Hasta los 3 Tao hablaba como cualquier niño pequeño normal. Dijo sus primeras palabras. Aprendía nuevas cada día. Cantaba canciones. Hacía millones de preguntas. Decía, te quiero, a la hora de dormir. Entonces, una tarde, todo cambió. Tao estaba jugando arriba en su habitación. Tuvo sed, así que se deslizó escaleras abajo para buscar un poco de jugo. Mamá estaba en la cocina hablando por teléfono. No se dio cuenta de la pequeña parada en el umbral. Tao escuchó palabras. La mayoría no las entendió, pero algunas las reconoció. Lien, mucho dinero, sacarla del mapa. Cuando el viejo se vaya, luego mamá, y entonces lo tendremos todo. Ella confía en mí por completo. Es tan estúpida. Tao tenía 3 años. No sabía lo que significaba sacarla del mapa, pero entendía a Di Lien, y entendía la forma fría y cruel en que su madre dijo, estúpida. Al día siguiente, inocente y confundida, Tao le preguntó a su madre, «Mami, ¿qué significa sacarla del mapa?» El rostro de Min se puso frío. Agarró los brazos de Tao demasiado fuerte, dejando pequeños moretones, y se arrodilló hasta que estuvieron cara a cara. «Escúchame muy atentamente», dijo. «Si alguna vez vuelves a hablar, con quien sea sobre lo que sea, algo terrible le pasará a la Di Lien. Tu voz es peligrosa. Cada palabra que dices la lástima. Si amas a tu tía, nunca harás otro sonido, ¿entiendes?» Tao me amaba. Yo era la tía que le traía libros ilustrados, la que le sonreía como si fuera lo más especial del mundo. Así que Tao dejó de hablar. Tenía 3 años. Tomó la decisión de renunciar a su voz para protegerme. Me senté allí en el suelo de la cocina de Min, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras esta niña explicaba el sacrificio que había hecho. 5 años. 5 años de silencio. 5 años de terror, pensando que cada palabra que pronunciaba podría dañar a la persona que más quería. Y Min,
Mi hermana, la madre devota, había usado ese miedo. Llevó a Tao a médicos, se hizo pasar por una madre preocupada, recogió su diagnóstico de mutismo selectivo, pero les dijo a todos algo diferente. Neurológico. Nacida con ello, nada que hacer. Se aseguró de que nadie viera los registros médicos reales. Yo estaba en el sur, visitando 2 veces al año. No tenía motivos para dudar de mi propia hermana sobre su propia hija. Esa placa de cristal sobre la chimenea llamó mi atención. Gui Me Gun Mou, madre ejemplar del año. Min la ganó del centro comunitario hace 2 años. Todos elogiaron su paciencia, su dedicación a su hija con necesidades especiales. De repente quise lanzar esa placa al sol y verla arder. ¿Qué más sabes, cariño?, pregunté suavemente. ¿Qué más has visto? Resultó que estar en silencio hacía que Tao fuera invisible. Los adultos olvidaban que estaba allí. Hablaban libremente a su alrededor, asumiendo que no podía entender o no podía decírselo a nadie incluso si lo hacía. Tao lo vio todo. Vio a su madre practicando mi firma una y otra vez en papel de borrador hasta que se veía casi bien. Escuchó conversaciones telefónicas sobre el fondo fiduciario y la transferencia de todo. Y antes de que Lien se dé cuenta, observó cómo su padre se volvía cada vez más temeroso de su madre, aceptando todo, nunca cuestionando nada. Observó a su madre actuar para los vecinos, amigos de la iglesia, maestros, la máscara perfecta de una madre amorosa que hace sacrificios por su hija discapacitada. Y hace 2 noches, Tao escuchó algo que la hizo darse cuenta de que ya no podía permanecer en silencio. Se había deslizado a la parte superior de las escaleras, como había hecho cientos de veces antes. Sus padres estaban en la cocina planeando. El té la enfermará lo suficiente para la sala de emergencias, dijo Min. No peligroso, solo problemas estomacales graves, somnolencia extrema. Estará fuera por días. ¿Qué pasa con Tao mientras estamos fuera? La señora Fuong de al lado la cuidará. Ya le dije que Lien a veces tiene episodios. Se lo creyó por completo. Y mientras Lien está en el hospital, conducimos a la ciudad vecina. Hay un abogado allí que no la conoce. Tengo todos los papeles falsificados listos. Transferimos todo el fondo a mi nombre. Para cuando Lien se recupere, ya estará hecho. Nunca podrá probar nada. No era un viaje de negocios. Era un esquema para envenenarme, falsificar mi firma y robar más de $1 millón. Mi propia hermana. Abracé a Tao y la abracé fuerte. Esta niña valiente e increíble. Llevó esta carga durante 5 años. Vio a su madre mentirle a todos, y cuando de verdad importó, encontró el coraje para romper su silencio. «Me salvaste», susurré en su cabello. «Lo sabes, ¿verdad? Me salvaste la vida». Ella me devolvió el abrazo. Pequeños brazos feroces alrededor de mi cuello. «No podía dejar que mami te lastimara. Di hoy. Nunca más». Miré el termo que estaba sobre la encimera. Aspecto inocente. Tapa amarilla. Té casero de mi amorosa hermana. Evidencia. Mis lágrimas se detuvieron. Algo frío y enfocado se instaló en mi pecho. Min pensó que tenía 5 días para robarlo todo. Pensó que yo estaría acostada en una cama de hospital demasiado enferma para detenerla. Estaba muy, muy equivocada. La primera llamada que hice fue a Mai. Mai y yo nos conocimos en la universidad. Ella se dedicó a la enfermería. Yo, a la contabilidad. Caminos diferentes, pero nos mantuvimos cerca. Era la clase de amiga que aparecía con sopa de arroz durante las rupturas y te decía la verdad incluso cuando dolía. Confiaba plenamente en ella. Ella respondió al segundo timbrazo. «Lien, ¿qué pasa?» «Mai, necesito que vengas a la casa de Min ahora mismo. Algo pasó y yo no puedo explicarlo por teléfono. Por favor, solo ven». Algo en mi voz debió asustarla. No hizo preguntas. «Voy en camino». «Eres Norgate», decía Minari. 40 minutos después, estaba en la puerta, todavía con la ropa de su turno, el pelo recogido en una coleta desordenada. Me miró la cara y me abrazó. «Háblame». Así lo hice. Todo. El té, el plan, y Tao, la dulce y silenciosa Tao, que había hablado por primera vez en 5 años para advertirme. Cuando terminé, Mai se quedó en silencio por un largo momento. Luego miró a Tao, que estaba sentada en el sofá observándonos con esos ojos grandes y serios. Mai se acercó y se arrodilló frente a ella. «Eres la niña más valiente que he conocido», dijo suavemente. «¿Sabes eso?» Tao casi sonrió. Mai se puso de pie. «Todo es negocio ahora. Bien, lo primero es lo primero. Ese té necesita ser analizado. Conozco a alguien en el laboratorio del hospital.
Puede hacer un análisis de urgencia esta noche. Si hay algo malo, lo sabremos por la mañana. Se puso guantes de látex, tenía algunos en su bolso, por supuesto, y tomó con cuidado una muestra del termo, sellándola en un pequeño recipiente. ¿Qué clase de persona envenena el té?, murmuró, sacudiendo la cabeza. Siempre supe que Min era extraña. ¿Recuerdas cuando te dijo que ese corte de pelo hacía que tu cara se viera menos redonda? Eso no fue un cumplido. Fue guerra psicológica en formato hermana. Casi me río. Casi. Ahora, continuó Mai, ¿qué más tienes? Debe haber más evidencia si ha estado llevando a cabo esta estafa. Miré a Tao. Cariño, dijiste que sabes dónde guarda mamá los papeles importantes. Ella asintió y bajó del sofá. En el escritorio. Hay un cajón con cerradura. Sé el código. ¿Cómo sabes el código? La observé teclearlo. Muchas veces. Nunca me notó. Nadie nunca nota a la niña tranquila. Es Dinifing Purkin, el Lady Diles. Nos condujo a la oficina de Ming, una habitación ordenada y cuidadosamente decorada que parecía sacada de una revista. Había un escritorio grande con una computadora, archivadores y un cajón con un candado digital. 0315. Dijo Tao. 15 de marzo, su aniversario de bodas. Por supuesto, Ming usaría algo sentimental. La hacía sentirse inteligente. Marqué el código. El cajón se abrió. Lo que encontramos dentro me revolvió el estómago. Primero, formularios de autorización bancaria con mi firma. Excepto que no era mi firma. Estaba cerca, muy cerca, pero pude ver la diferencia inmediatamente. El bucle en mi L mayúscula estaba mal. Cualquiera que conociera mi caligrafía lo notaría. Ming había practicado, pero no era perfecta. Segundo, estados de cuenta bancarios del fondo fiduciario. 14 meses de actividad, retiro tras retiro, siempre en cantidades inferiores a los 15,000 dólares, justo por debajo del umbral que activaría la notificación automática a las autoridades federales. Min había investigado bien. El total, aproximadamente 180,000 dólares, desaparecidos, robados por mi propia hermana mientras yo confiaba plenamente en ella. Tercero, correos electrónicos impresos entre Min y un abogado en la ciudad vecina discutían la transferencia de emergencia de activos fiduciarios y hacían referencia a mi inestabilidad mental e incapacidad para manejar las finanzas. La reunión estaba programada para el día 4, exactamente cuando el viaje se suponía que estaría en pleno apogeo. Cuarto, y esto casi me rompe, un archivo etiquetado como Preocupaciones de salud mental de Lien. Dentro había páginas de notas con la letra de Min, entradas fechadas que describían mi comportamiento errático, mi depresión, mis episodios paranoicos, todas invenciones completas. Estaba construyendo un rastro de papel, preparándose para pintarme como mentalmente incapaz en caso de que alguna vez impugnara el fraude. Mi propia hermana planeaba llamarme loca, destruir mi credibilidad, tomarlo todo y dejarme sin nada, ni siquiera mi reputación. Mai fotografió cada documento, cada página, cada fecha. Esto es fraude premeditado, dijo sombríamente. Esto no es algo impulsivo, lo ha estado planeando durante más de un año. If non desquerinao, amingosindas coristeman, orca sin par. Yo ya estaba organizando la información en mi cabeza. El cerebro de contable se activó. Fechas, patrones, la cantidad retirada cada mes, las firmas que no coincidían del todo. Los números no mienten. Y estos números contaban una historia muy clara. Entonces, sonó el teléfono de Mai. Su contacto en el laboratorio que trabajaba en el turno de noche había acelerado el análisis del té. Los resultados, una combinación concentrada de un potente compuesto laxante y una hierba sedante. No letal, pero absolutamente incapacitante. Cualquiera que lo bebiera estaría violentamente enfermo y apenas consciente durante 48 a 72 horas. Enfermedad de nivel hospitalario. Exactamente como dijo Tao. Min no estaba tratando de matarme. Era demasiado inteligente para eso. Solo me necesitaba fuera de servicio el tiempo suficiente para robarlo todo. Pensé en mi cuenta de ahorros de emergencia, 8,000 dólares guardados en un banco separado que nadie conocía. Un asesor financiero me dijo hace años que siempre tuviera dinero para irme. Yo había seguido ese consejo en silencio, sin mencionarlo nunca a la familia. Ahora, ese dinero iba a financiar mi lucha. A veces, la planificación financiera aburrida te salva la vida. Había una llamada más que hacer. Fong. Estuvimos en el mismo grupo de estudio en la universidad. Él fue a la facultad de Derecho,
mientras yo estudiaba contabilidad. Ahora era fiscal asistente. Lo llamé, le expliqué todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Lien, dijo finalmente. Esto es fraude, falsificación, intento de envenenamiento. Y lo que tu hermana le hizo a esa niña, control coercitivo, abuso psicológico. Eso es serio, muy serio. ¿Qué hago? Déjame manejar el lado legal. Coordinaré con la policía local y contactaré a las autoridades centrales. Esto cruza límites de jurisdicción, lo que lo hace un caso federal. Contactaremos al abogado de la ciudad vecina, también. Puede que sea un participante involuntario, o puede que esté compinchado. De cualquier manera, lo descubriremos. Y Min, no puede saber que estás al tanto. Si se asusta, podría desaparecer con el dinero al que tiene acceso. Necesitas hacerle creer que su plan está funcionando perfectamente. Miré el termo, todavía sobre la encimera de la cocina. Tenía que fingir que lo bebí, fingir que estaba enferma, fingir que estaba indefensa e incapacitada mientras mi hermana conducía para robar mi herencia. 3 días de actuación, la actuación de mi vida. ¿Puedo hacer eso?, dije, y lo dije en serio. Día 2. Hora de convertirme en actriz. Me senté en la sala de Ming, mirando mi teléfono. Tao estaba a mi lado en el sofá, tranquila pero vigilante. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Incluso ahora que podía hablar libremente, todavía observaba todo con esos ojos cautelosos. Marqué el número de Min. Fue directamente al buzón de voz, lo que esperaba. Si realmente estuviera en un viaje de negocios, tendría servicio de celular limitado. Por supuesto, no estaba en un viaje. Estaba en un hotel preparándose para robar mi herencia. Pero tenía que seguir el juego. Puse mi voz débil, temblorosa, patética. La clase de voz que usa alguien cuando apenas puede mantenerse en pie. Min, algo está muy mal. He estado muy enferma toda la noche, vomitando, mareada. Apenas puedo sostenerme. Creo que necesito ir al hospital. Tao está bien. La señora Fuong puede llevársela si tengo que ir a emergencias. Lamento tanto arruinar tu viaje. Yo lo resolveré. Colgué. Mis manos estaban firmes, mi corazón estaba frío. Mai, que estaba sentada frente a mí, me levantó el pulgar. Actuación digna de un Oscar. En serio. Ese temblor en tu voz al final. Un toque maestro. Gracias. Aprendí viendo a Min fingir emociones toda mi vida. Tan bikinisaros. 2 horas más tarde, mi teléfono vibró. Un texto de Min. No una llamada. No un buzón de voz preocupado preguntando a qué hospital. No un mensaje frenético pidiendo hablar con su hija. Un texto. Oh no. Que te mejores pronto. No te preocupes por Tao. La señora Furong es genial con los niños. Descansa y cuídate. Nos vemos en unos días. Me quedé mirando ese emoji de corazón rosa durante mucho tiempo. Mi hermana podría haberme envenenado. Estaba planeando activamente robarme más de $1 millón. Y su respuesta fue un corazón de dibujos animados y un signo de exclamación. Ni siquiera preguntó por el hospital, dijo Mai, leyendo por encima de mi hombro. No preguntó cuál. No se ofreció a volver a casa. No pidió hablar con Tao. No. Mi hermana es en realidad una sociópata. En las horas siguientes, el esposo de Mai, que trabajaba en informática, nos dio una lección rápida sobre rastreo de redes sociales. Resulta que Koi no era tan cuidadoso como Min. Su Instagram todavía tenía los servicios de ubicación activados. Publicó una selfie en una cafetería ayer por la mañana, sonriendo como un idiota. Geoetiquetado en la ciudad vecina. Sin playa, sin crucero, sin puesta de sol caribeña. Estaban exactamente donde Tao dijo que estarían. Mientras Mai trabajaba en rastrear su huella digital, volví al cajón de evidencia. Tenía que haber más. Min era meticulosa. Guardaba registros de todo. Los encontré en el fondo, debajo de una pila de antiguas declaraciones de impuestos. Cartas, escritas a mano, fechadas durante los meses finales de nuestra madre. Me temblaban las manos mientras las leía. Eran de Min a nuestra madre. Bahu. Escritas mientras mamá se moría de cáncer, mientras estaba débil, asustada y luchando por cada aliento. En estas cartas, Min mendigaba, no, exigía, que Ba Hyuen cambiara el testamento. Dejar todo solo a Min, excluirme por completo. Lien está soltera. Ella no tiene responsabilidades como yo. Tengo una hija que criar. Necesito este dinero. De todos modos, siempre la favoreciste. Esta es tu oportunidad de finalmente hacer las cosas bien. Si alguna vez me amaste, harás esto. La manipulación, la culpa,
la crueldad de presionar a una mujer moribunda, y luego encontré la respuesta de mamá, escrita a mano en su papelería personal. La letra era temblorosa. Estaba muy débil para entonces, pero las palabras eran fuertes. No castigaré a alguien por ser responsable, no te recompensaré por ser codiciosa, el fideicomiso sigue igual, esta discusión ha terminado, no vuelvas a sacar este tema, te amo, pero estoy decepcionada de la persona en la que te has convertido. Mamá, Ba Huang, se negó. Incluso en su lecho de muerte me protegió. Así que Min esperó a que nuestra madre muriera, y luego comenzó a falsificar. Me senté allí en el suelo de esa perfecta oficina en casa, sosteniendo las últimas palabras de mi madre en mis manos, y lloré. No por mí, por mamá, por la traición que vio en su propia hija antes del final. Di hoy. La pequeña voz de Tao había venido al umbral. Sí, cariño. ¿Esas son cartas de la abuela? Sí. Ella se acercó y se sentó a mi lado en el suelo. Su pequeña mano encontró la mía. La abuela me dijo algo una vez, dijo en voz baja, cuando mami no estaba en la habitación. Dijo, vigila a tu mamá pequeña, algo anda mal en su corazón. Pensé que quería decir que mami estaba enferma, como con su corazón real. No entendí. Creo que la abuela lo sabía, dije. Ella siempre veía a la gente con claridad. ¿Crees que sabía sobre mí? Que yo no era realmente muda. Pensé en mi madre, astuta hasta el final, observadora, el tipo de mujer que se da cuenta de todo pero elige sus batallas con cuidado. Creo, dije lentamente, que la abuela confió en mí, para que lo descubriera eventualmente, y confió en ti, para que fueras valiente cuando importara. Tao me apretó la mano. Esa noche, Fong llamó con actualizaciones. La maquinaria legal se estaba moviendo más rápido de lo que esperaba. La policía local estaba completamente informada. Dada la evidencia de fraude, falsificación e intento de envenenamiento, se lo estaban tomando en serio. Las autoridades centrales habían sido consultadas. El fraude interestatal, transferir dinero a través de líneas estatales por medios engañosos, era un delito federal. Min había convertido esto en un caso federal, ella sola, y el abogado, Dung. Los contactos de Fong se habían comunicado con él. Resulta que Dung había estado teniendo dudas. Las firmas en los formularios de autorización le parecían ligeramente torcidas. Ya estaba considerando cancelar la reunión. Cuando las autoridades explicaron lo que realmente estaba sucediendo, accedió a cooperar plenamente. La trampa estaba preparada para el día 4. Cuando Min y Koi entraran en ese bufete de abogados esperando completar su robo, la policía estaría esperando. Tu trabajo, me recordó Fong, es seguir fingiendo. Sigue enviando actualizaciones de enferma. Hazle creer que todo va según lo planeado. Así lo hice. Día 2. Texto. Sigo tan enferma. El médico cree que quizás intoxicación alimentaria. Qué extraño. Tao se está portando de maravilla con la señora Fiong. Día 3. Texto. Apenas retengo el agua. Tan débil. No acortes tu viaje. Estaré bien. Solo necesito descansar. Imaginé a Min leyendo cada mensaje, sonriendo, pensando que su estúpida hermana confiada estaba exactamente donde ella la quería. Ese mismo día, Fong organizó que un especialista en defensa del menor tomara la declaración de Tao. Tenía que hacerse correctamente, grabado en vídeo con un psicólogo infantil presente, siguiendo todos los protocolos legales para testigos menores. Tao estaba nerviosa. Se sentó en una silla que era demasiado grande para ella, con los pies colgando por encima del suelo. Pero cuando comenzaron las preguntas, se enderezó. Usó su voz, todavía nueva, todavía extraña después de 5 años de silencio, y les contó todo. Lo que escuchó cuando tenía 3 años, las amenazas, el miedo, la decisión de dejar de hablar, los años de mirar y escuchar, la noche que escuchó el plan sobre el té. Cuando terminó, me miró a través de la ventana de observación. Es lo más que he hablado desde que tenía 3 años, dijo. Mi voz está cansada, pero se siente bien, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años, y finalmente salí a la superficie para tomar aire. Masoria, acinquenamosir, de Andive. Quería correr allí y abrazarla, pero tuve que esperar. Protocolos. Cuando finalmente me dejaron verla, la abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire de nuevo. Un día más, le dije. Solo un día más, y esto termina. Ella asintió contra mi hombro. Un día más. Día 4. Ciudad vecina. 10:15 de la mañana. Oficina legal del abogado Dung, 3er piso de un edificio profesional.
Yo no estaba allí en persona. Fong había configurado una transmisión de video segura para que yo pudiera mirar desde la sala de estar de Ming. Tao se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Mai estaba a mi otro lado. Observamos la cámara del vestíbulo mientras Min y Koi entraban por la puerta principal. Min se veía perfecta. Vestido profesional, joyas discretas, expresión de preocupación cuidadosamente arreglada en su rostro. Llevaba una carpeta de cuero, la misma de su oficina, me di cuenta, llena de documentos falsificados y sueños robados. Koi parecía que iba a vomitar, sudando a través de su bonita camisa, sus ojos revoloteando por el vestíbulo. Sabía que algo andaba mal con todo este plan. Siempre lo había sabido, pero era demasiado débil, demasiado asustado de su esposa para detenerlo. Se acercaron a la recepcionista, sonrieron, dieron sus nombres. La recepcionista sonrió y los condujo por un pasillo hacia la sala de conferencias donde 3 personas estaban esperando. Min entró primero, confiada, lista para cerrar el trato en el robo más grande de su vida. Dung estaba sentado a la cabecera de la mesa, canoso, serio. No sonrió cuando ella entró. No se levantó para estrechar su mano. Otras 2 personas se sentaron en la mesa, un hombre y una mujer, vestidos de civil, profesionales. Min dudó en el umbral. Pensé que esto era una reunión privada, dijo. Esa voz dulce como la miel otra vez, la que usaba cuando sentía que algo andaba mal. La respuesta de Dung fue plana. Señora Whitford, por favor tome asiento. Él usó su nombre de casada, el que usaba para guardar las apariencias. Ellos son los detectives. Tienen algunas preguntas sobre la documentación que ha enviado. Stefaris Kran. A través de la transmisión de video, observé el rostro de mi hermana, el parpadeo de confusión, el rápido cálculo detrás de sus ojos, la decisión de afrontarlo con descaro. Se sentó, cruzó las piernas, dobló las manos sobre la mesa. Claro, en lo que pueda ayudar. ¿Hay algún problema con el papeleo? La detective Park fue tranquila, casi amable. Le pidió a Min que confirmara su identidad, su relación conmigo, su papel como cofideicomisaria del patrimonio de nuestros padres. Min confirmó todo, suave, confiada. Todavía pensaba que podía salirse con la suya hablando. Luego Park colocó 2 documentos sobre la mesa, uno al lado del otro. A la izquierda, mi firma de los formularios de autorización falsificados. A la derecha, mi firma real de registros bancarios verificados. Señora Whitford, ¿puede explicar por qué estas firmas no coinciden? Por solo un segundo, apenas un latido, vi pánico destellar en el rostro de Min. Luego la máscara volvió a caer. Mi hermana tiene una letra muy inconsistente. Siempre ha sido así, y francamente, no está bien mentalmente. Tengo documentación sobre su inestabilidad. Puedo mostrársela. El detective Morrison la interrumpió. Hemos revisado su documentación, las notas sobre los supuestos problemas de salud mental de su hermana. Hizo una pausa. Algo interesante. Su empleador la describe como una de las personas más orientadas a los detalles con las que han trabajado. Su médico confirma que goza de excelente salud física y mental. 3 colegas proporcionaron declaraciones llamándola excepcionalmente estable y digna de confianza. La máscara se estaba agrietando. Eso. Ellos no la ven como yo. La familia conoce la verdad. La voz de Morrison todavía era tranquila, pero había acero debajo. Ahora, tenemos registros bancarios que muestran $180,000 en retiros no autorizados durante 14 meses. Tenemos correspondencia por correo electrónico con esta oficina discutiendo transferencias fiduciarias de emergencia. Tenemos análisis forense de las firmas de su hermana que demuestran la falsificación. Colocó otro documento sobre la mesa. Y tenemos resultados de laboratorio del té que usted preparó. Una combinación concentrada de sedantes y laxantes, suficiente para hospitalizar a alguien por días. Koi emitió un pequeño sonido como un animal herido. Min estaba congelada. La expresión dulce como la miel se había ido. Lo que quedaba debajo era algo frío y acorralado. Y entonces, Morrison sacó una tableta. Hay una pieza de evidencia más que nos gustaría que escuchara. Presionó reproducir. La voz de una niña llenó la sala de conferencias. Clara, firme, inconfundible. Mamá me dijo cuando tenía 3 años que si volvía a hablar, algo malo le pasaría a la Dilien. Dijo que mi voz era peligrosa, que cada palabra la lastimaría. Así que dejé de hablar durante 5 años para proteger a mi tía. La grabación continuó. Tao describiendo lo que había escuchado. La llamada telefónica cuando tenía 3 años, la noche antes del viaje.
cada detalle entregado con esa voz cautelosa y seria. No podía dejar que mami lastimara a la Dillian. Ella es la única que realmente me vio. Incluso cuando no podía hablar, ella me escuchaba. La grabación terminó. Silencio. Ming miró la tableta como si le hubieran salido dientes y la hubiera mordido. Eso no es. Ella no puede. Ella es muda. Ha sido muda desde que tenía 3 años. Ella no puede hablar. Esto es fabricado. Usted fabricó, señora Whitford. La voz de la detective Park era baja ahora, casi suave. La dulzura lo empeoró. Usted acaba de confirmar que creía que su hija no podía hablar. Pero según los registros médicos, los reales, no lo que le dijo a su familia, Tao fue diagnosticada con mutismo selectivo, una condición psicológica a menudo causada por trauma o miedo. Dejó que eso calara. Su hija dejó de hablar porque usted la aterrorizó hasta el silencio durante 5 años. Eso es abuso psicológico infantil, agregado a fraude, falsificación e intento de envenenamiento. El rostro de Ming se torció. La máscara no solo se agrietó, se hizo añicos por completo. Lo que salió fue feo, crudo. La verdadera Ming, finalmente visible. Se suponía que debía quedarse callada. Ella nunca debió. Ming. La voz de Koi, temblando. Deja de hablar. Solo para. Se volvió hacia los detectives. Quiero un abogado separado. Cooperaré. Les diré todo. Ella planeó todo. Las firmas, las transferencias, el té. Yo solo, le tenía miedo. Testificaré. Lo que necesiten. Min se volvió hacia él con una furia que hizo que incluso los detectives se tensaran. Cobarde patético. Después de todo lo que hice por nosotros. Señora Whitford. El detective Morrison se puso de pie. Está bajo arresto. Por favor, ponga las manos detrás de la espalda. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Todavía estaba hablando, todavía tratando de explicar, de justificar, de manipular, pero no quedaba nadie a quien manipular. Todos en esa sala habían visto la evidencia. Todos habían escuchado el testimonio de su propia hija. Fue sacada de la sala de conferencias, del edificio, y subida a un coche de policía que esperaba. Observé a través de la transmisión de video cómo mi hermana, la niña de oro, la madre perfecta, la mujer que había aterrorizado a una niña de 3 años hasta el silencio y tratado de envenenar a su propia hermana, desaparecía en la parte trasera de ese coche. Sentí a Tao apretar mi mano. La miré. Se acabó, susurró. Se acabó. Mai dejó escapar un largo suspiro. Bueno, supongo que querrán esa placa de madre ejemplar de vuelta. ¿Crees que deberíamos enviársela a su nueva dirección detrás de las rejas? Casi me río. Casi. La justicia estaba llegando. Pero había una cosa más que tenía que hacer. 2 semanas después, tribunal de familia. La sala era pequeña, funcional, no el gran espacio dramático que se ve en las películas, solo una habitación con luces fluorescentes y sillas incómodas, y un estrado de juez que había visto 1000 familias rotas. Pero hoy, algo se estaba reconstruyendo. Me senté en la mesa principal con mi mejor atuendo profesional. Esto era más importante que cualquier reunión de clientes que hubiera tenido. Tao se sentó a mi lado. Estaba nerviosa, podía darme cuenta. Su pie rebotaba bajo la mesa, pero ya no estaba en silencio. El juez revisó el expediente del caso, el arresto de Ming, los cargos de fraude, la falsificación, el intento de envenenamiento, los 5 años de abuso psicológico infligido a una niña. Koi había renunciado a sus derechos parentales a cambio de cooperar con los fiscales. Él había sabido todo, no había hecho nada para detenerlo, no merecía ser el padre de Tao. Y en algún lugar de su débil y cobarde corazón, lo sabía. El juez levantó la vista de los papeles. Era un hombre mayor con ojos amables detrás de gafas de montura metálica. He revisado la petición de custodia de emergencia, dijo. Dadas las circunstancias, el arresto de la madre, la cooperación del padre y la extensa documentación de abuso psicológico, estoy preparado para fallar. Se giró para mirar a Tao directamente, no a mí, a ella. Jovencita, entiendo que recientemente has comenzado a hablar de nuevo después de muchos años de silencio. Eso requirió un tremendo coraje. Tao asintió. Me estaba agarrando la mano tan fuerte que estaba perdiendo la circulación. Me gustaría preguntarte directamente, con tus propias palabras, ¿dónde te gustaría vivir? Tao me miró, luego al juez, y luego a mí de nuevo, y luego se puso de pie. 8 años, 1,20 m de altura, vestida con un vestido morado y más valentía de la que la mayoría de los adultos jamás logran. Quiero vivir con mi Dillian, dijo. Su voz era clara, fuerte,
una voz a la que había renunciado durante 5 años para proteger a alguien que amaba. Ella es la única que realmente me vio. Incluso cuando no podía hablar, ella me escuchaba. Me leía libros, se sentaba conmigo. Nunca me hizo sentir que había algo malo en mí. Hizo una pausa, luego agregó: además, hace panqueques realmente buenos. Una risa silenciosa recorrió la sala. Incluso el juez sonrió. Firmó los papeles. Custodia de emergencia concedida a Lien. Al salir del juzgado, no podía dejar de mirar a Tao. Estaba parloteando sobre la sala del tribunal, sobre lo que quería para el almuerzo, sobre un pájaro que vio en el alféizar de la ventana, sobre si podríamos tener un perro algún día. 5 años de silencio. Ahora no podía dejar de hablar, y yo no lo querría de otra manera. Esa noche, cenamos en mi apartamento. Nuestro apartamento. Ya había comenzado a convertir la habitación libre en el dormitorio de Tao. Paredes moradas, su elección, estanterías por todas partes, un rincón acogedor de lectura junto a la ventana. «Lien», preguntó con la boca llena de pasta. «Sí, cariño. ¿Puedo contarte sobre los dinosaurios?» Sonreí. «Absolutamente». Lo que siguió fue una conferencia de 25 minutos sobre cada especie de dinosaurio que Tao había leído, con un análisis detallado de cuáles ganarían en las peleas. Aparentemente, los velociraptors están totalmente sobrevalorados debido a las películas, y el T-Rex tiene ventajas injustas debido al sesgo de los medios. El verdadero ganador, según Tao, sería el Ankylosaurus. Básicamente, un tanque con un arma incorporada. Asentí seriamente a todo. No necesitaba entender la teoría del combate de dinosaurios. Solo necesitaba escuchar. Tao comenzó la terapia la semana siguiente, con un especialista en trauma infantil. Las sesiones eran difíciles a veces. 5 años de miedo y silencio no desaparecen de la noche a la mañana. Había días malos en los que se quedaba callada de nuevo, cuando el viejo terror se infiltraba. Pero había más días buenos, días en los que se reía a carcajadas, días en los que cantaba en la ducha, días en los que volvía a casa de la escuela rebosante de historias sobre nuevos amigos que nunca la habían conocido como la niña muda, solo como Tao. Ming enfrentó múltiples cargos por delitos graves. La evidencia fue abrumadora. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Yo no asistí a ninguna de las audiencias. Tenía mejores cosas que hacer. El fondo fiduciario fue congelado y auditado. La mayor parte del dinero robado fue rastreado y recuperado. Me convertí en la única fideicomisaria, administrándolo cuidadosamente para nuestro futuro, el mío y el de Tao. Vendí la casa familiar. Demasiados recuerdos allí, complicados. Usé parte de las ganancias para iniciar un fondo de educación para Tao. El resto fue a ahorros. El dinero para irme se multiplicó. A veces pienso en mi madre, en esa carta que le escribió a Min, manteniéndose firme incluso mientras el cáncer la estaba consumiendo, sobre la tranquila advertencia que le susurró a su nieta. Algo anda mal en su corazón. Bahuen vio la verdad sobre su propia hija, e incluso en la muerte protegió a las personas que merecían protección. Me gusta pensar que estaría orgullosa de cómo resultaron las cosas. El sábado pasado por la mañana, Tao y yo desayunamos en el pequeño balcón de mi apartamento. Nada lujoso, solo panqueques, y jugo de naranja, y el sol de principios de otoño. Tao me estaba contando un sueño que había tenido. Algo sobre un pingüino que podía conducir un coche, un castillo hecho enteramente de gofres, y un dragón muy educado llamado Gerald, que se disculpaba cada vez que accidentalmente prendía fuego a algo. No tenía absolutamente ningún sentido. Era perfecto. Tomé mi café y escuché. Realmente escuché. Así es como se supone que debe sonar la familia. No silencio, no mentiras, no manipulación y miedo. Solo esto. Una niña divagando sobre castillos de gofres. Luz de la mañana a través de los árboles. 2 personas que se eligieron sentadas juntas, hablando de nada y de todo. Tao hizo una pausa a mitad de la historia y me miró. Lien, gracias por escuchar de verdad, incluso cuando no podía hablar. Me acerqué y le apreté la mano. Siempre, cariño, siempre. A veces, las personas más silenciosas no son débiles. Solo están esperando a alguien en quien confíen lo suficiente para finalmente hablar. Tao encontró su voz y yo encontré mi familia. Algunas historias tienen finales felices. La nuestra apenas estaba comenzando. Si esta historia resonó contigo y el valor de la verdad, te invito a compartirla con alguien que necesite saber que el coraje, a veces, se encuentra en el acto simple de hablar.